Pues este ha sido un gobierno que le ha dado una gran importancia a la historia y pues públicamente la imagen del gobierno está identificada con personajes históricos concretos. Y en este espacio informativo hemos revisado pues la vida de algunos de estos personajes. Hemos revisado ya la de Francisco I. Madero, la de Benito Juárez, y hoy vamos a revisar la de Lázaro Cárdenas. Afortunadamente hay una colección de libros publicada por Taurus, una colección llamada Cara o Cruz, que revisa los aspectos pues polémicos, interesantes y muchas veces desconocidos de varios personajes de la historia. Y justamente hemos tenido la fortuna de poder revisar a Madero, a Benito Juárez, y hoy lo haremos con Lázaro Cárdenas, gracias a esta colección de biografías, yo creo que muy accesibles, pero a la vez muy profundas e interesantes. Hoy se encuentra conmigo, y se lo agradezco mucho, Becca Duncan, quien es historiadora y es una de las autoras de la biografía de Lázaro Cárdenas como parte de esta colección Cara o Cruz. ¿Cómo estás, Becca? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, supongo tú dices en el libro que Lázaro Cárdenas es pues un personaje icónico de la izquierda mexicana. Ujú. Y en ese sentido, pues no debe sorprendernos que el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta el interés del presidente López Obrador por el petróleo, pues no es sorprendente que sea uno de los personajes que escogieron para la identidad del gobierno federal. Sí, claro, bueno, el tema del petróleo va a ser fundamental porque a Cárdenas pues le toca hacer la expropiación petrolera, ¿no? Entonces, por supuesto que hay ahí un interés por el tema petrolero dentro de nuestro gobierno, pero yo creo que no es solo el tema petrolero lo que interesa a Cárdenas. Creo que hay muchos aspectos que tocamos en el libro que creo que pueden arrojar muchas luces sobre el interés que hay en la presidencia actual por recuperar un personaje como Cárdenas. Porque lo interesante de incluir a Cárdenas en, digamos, en el logo institucional es que se habla de 4 transformaciones, ¿no? Ujú. Y se pone ahí a Madero, que sería quizá quien representaría la revolución, La ¿no? tercera. Digo, exactamente. Cárdenas, pues por supuesto participa en la revolución, pero pues era un chamaco de 18 años, ¿no? O Sí. sea, su rol Subalterno fue del general Diegues, ¿no? y estuvo, de hecho, Sí. digamos, bajo el mando de Calles, de cierta Sí. manera, estuvo bajo el ala de Calles. Entonces, tampoco es que él, en el momento de la lucha revolucionaria, fuera un personaje que destacara mucho. Era, Ujú. digamos, era un joven más entre tantos, ¿no? Tenía 15 años cuando estalló la revolución, ¿no? Y sí, y él se involucra a los 18. Sí. Entonces era pues un jovencito que tiene una carrera militar extraordinaria en ese momento, o sea, él llega a ser general a los 25 años, pero bueno, digamos que no es realmente el rostro de la revolución como lo es Madero, o incluso otros personajes como Villa y Zapata que no están en el logo institucional, ¿no? Ujú. Entonces es interesante que Cárdenas aparezca ahí cuando él propiamente no representa una de estas transformaciones históricas que se están retomando. Entonces, claro que el tema del petróleo va a ser fundamental en esta forma en la que se retoma a Cárdenas, pero yo diría que también se trata de retomar a un personaje que es o fue un líder carismático. Creo que eso también es algo que interesa mucho actualmente. Un personaje que como presidente se consideraba muy cercano a la gente. La gente lo sentía cercano, ¿no? Tú lo escribes como un hombre común. Sí. Entiendo que para bien y para mal. Para bien por la posibilidad de identificarse con Ujú. la gente del pueblo, y para mal quizá porque no tenía, pues, no sé, todo el bagaje político requerido, por lo menos en el arranque de su gobierno, ¿no? Sí, un poco también la idea de verlo como un hombre común, un hombre como todos. Es también esta idea de que rompamos un poquito con esta historia de personajes de bronce, que empecemos a pensar en estos personajes como, pues, gente que como todos nosotros tiene contradicciones profundas, ¿no? Ujú. Va a tener obviamente aciertos y desaciertos, luces y sombras. Entonces se trata un poco también de romper esta idealización que tenemos a veces de personajes como estos, ¿no? Como Benito Juárez, como Lázaro Cárdenas. ¿Quién se va a atrever a hablar mal de Benito Juárez, ¿no? Pero claro que tienen defectos como todos nosotros y hay que hacer un balance de ellos desde ese punto de vista, de gente común y corriente, que claro que tuvieron vidas extraordinarias y logros extraordinarios, pero también van a ser ¿Qué contradictorios. te interesó a ti para acercarte desde el punto de vista de tu especialidad, la historia, a la vida de Lázaro Cárdenas? Pues mira, yo en realidad soy historiadora del arte, entonces para mí era también importante hablar de lo que sucedió
a nivel cultural. Hay una estética cardenista, ¿no? Sí, totalmente. Entonces a mí también me interesaba mucho esa parte, digamos que creo que yo le entré a Cárdenas un poco más desde ahí, es decir, desde la imagen, incluso, ¿no? ¿Por qué la imagen de Cárdenas sigue siendo tan fuerte hoy en día? Me interesaba mucho eso, me interesaba también todo lo que sucedió culturalmente en ese momento. Creo que a veces no dimensionamos el impacto que tuvo ese periodo en todo lo que sucedería más adelante en la cultura mexicana, en muchos sentidos, ¿no? Estamos hablando de un presidente que funda instituciones como el INA, el Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, la ENA. El exilio El español. exilio español, por Sí. supuesto, es fundamental el exilio español para entender todo lo que va a suceder a nivel de arte, por supuesto, pero también del periodismo, de las letras. Entonces, culturalmente es un momento que transformó a México y a mí me interesaba mucho también hacer ese balance. Y otra parte también cultural importante, que quizá es menos noble que el exilio español o que el Politécnico o el INA, es la parte de la propaganda. Para mí era muy importante también abordar en esta idea de luces y sombras el interés de Cárdenas por la propaganda, cómo él utilizó la radio, el cine, incluso movimientos artísticos, el taller de gráfica popular, por ejemplo, es un movimiento que surge en el cardenismo. ¿Y tú ves reflejos de eso en este gobierno, digamos, intentos de apropiación o de identificación con algunas de estas cosas que estás mencionando? Yo creo que el tema de la propaganda se espejea en el contexto actual. No sé si sea realmente consciente, no sé si sea necesariamente consciente, pues, pero creo que un importante antecedente, por ejemplo, de las mañaneras, lo encontramos en el uso de Cárdenas de los medios de comunicación masiva. Cárdenas entendió la importancia de los medios de comunicación como ningún otro presidente lo había entendido antes de él. Y creo que también tiene que ver con el momento histórico. Es, digamos, la era dorada de la propaganda, ¿no? Si pensamos en lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo, con el régimen nazi, con el régimen soviético, incluso los estadounidenses también hacen propaganda. A veces se nos olvida que las caricaturas que veíamos de niños, de Bugs Bunny y esas cosas, también eran propaganda. Entonces creo que hay un interés ahí por, al menos de Cárdenas, por explotar estos medios de comunicación y hacer algo que en ese momento fue realmente revolucionario, que fue el uso de la radio. Ahora creo que tampoco dimensionamos lo que significó esto, pero a través de la radio Cárdenas podía hacerse presente en todos los rincones del país, podía hacerse presente en cada hogar Y fue el mexicano. primero que como presidente lo usó Fue de el una primero que lo forma usó. muy dirigida, ¿no? Exactamente, muy dirigida, muy sistemática. Entonces, por eso yo creo que de alguna manera es como un antecedente de la mañanera, ¿no? Esta idea de que todos los días estás escuchando al presidente y todas las pantallas del país, en cualquier municipio, en cualquier pueblo, pueden prender la televisión y escuchar y ver al presidente. Eso lo vemos también en Cárdenas y en su uso de la radio. ¿Qué otras cosas que suceden en este gobierno tienen sus raíces en el cardenismo, digamos? Pues claro que el tema petrolero es fundamental, y eso a mí me parece un poco lamentable. He hablado mucho de esto. A mí me parece muy lamentable que Cárdenas sea solo el presidente de la expropiación, porque justo creo que si vemos lo cultural, hizo cosas mucho más trascendentes en lo cultural que quizá en el tema de la expropiación, porque además la expropiación no estaba en sus planes, la expropiación fue un daño colateral, fue una respuesta a un problema sindical, ¿no? Sí. Entonces, claro que el tema petrolero resuena muy fuerte hoy en día. Yo también diría esta cercanía con la gente, ¿no? Hay testimonios de gente que recuerda cómo Cárdenas caminaba por las calles, o sea, uno podía Y se verlo. sabía el nombre de mucha gente, Se ¿no? sabe el nombre de la gente Sí. y uno se podía acercar a él, o sea, Sí. no estaba rodeado de todo este aparato de seguridad, ¿no? Que se ha vuelto ya tan frecuente. Él se iba caminando a Palacio Nacional cuando tenía alguna cita por ahí en el centro y la gente se le acercaba, podía hablar con él. Creo que eso también es algo que han retomado en el gobierno actual. El creador de la residencia oficial de Los Pinos, que ya no es residencia oficial de Los Pinos. También, que fíjate que eso es interesante, ¿no? Sí. Se retoma mucho a Cárdenas, lo ponemos en el logo, pero el presidente actual se rehúsa a vivir en el espacio que Cárdenas creó para los Aunque presidentes, quizá ¿no? la idea de irse a vivir a Los Pinos entonces era para no utilizar el castillo de Chapultepec, ¿no? Era quizá una forma de romper con el viejo Exactamente. callismo y porfirismo, ¿no? Y también tenía que ver precisamente con esta idea de que Cárdenas quería presentarse como un presidente cercano a la gente Sí. y como un presidente del pueblo, cercano al pueblo, va a vivir en un castillo, Claro. ¿no? Entonces, sí tenía mucho que ver con Oye, eso. ¿y qué te dice, por último, qué te dice el nieto de Lázaro Cárdenas, de igual nombre, Lázaro Cárdenas Batel,
pues esté trabajando tan cerca del presidente López Obrador. Pues no me sorprende, como lo pongo ahí, Cárdenas es un ícono de la izquierda mexicana y creo que lo sigue siendo y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Creo que fue un presidente, pues en ese sentido, bastante congruente con sus ideales. Él, por ejemplo, recuperó temas que otros presidentes como Calles habían olvidado, como el reparto agrario, por ejemplo. Él impulsa la educación socialista. O sea, creo que Cárdenas fue probablemente el presidente más, sí, más congruente con los ideales de izquierda que tenía la revolución, pero ojo, no marxista, ¿eh? Porque a veces pensamos Sí. que Cárdenas era marxista, pero Cárdenas no leyó a Marx. Ujú. Tampoco nos hagamos ahí esas ideas muy erróneas. Pero creo que sin duda fue un presidente que entendió, digamos, ciertas demandas de la izquierda y creo que por eso sigue siendo también alguien que, digamos, tanto su familia como él están cercanos a la izquierda. Pues ahí está, para recomendárselo a nuestra audiencia, en la colección Cara o Cruz, Lázaro Cárdenas, editorial Taurus, escriben los historiadores Becca Duncan, quien nos acompañó esta mañana, y Francisco Robles Gil, quien nos iba a acompañar, pero amaneció un poco Sí, malo de la pobre. garganta. Vamos a mandarle un fuerte abrazo a Francisco Robles Gil, que también escribe este libro. Lo pueden ustedes encontrar pues en todas las librerías. Muchas gracias, Beca, por haber No, venido. gracias a ti por invitarme. Gracias.